Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. No todo el mundo puede comprender, producir o incluso disfrutar de la música. La musicofilia, la propensión a producir y el deseo de escuchar música, existe prácticamente en todas las culturas. Pero esto no significa que cada individuo esté ocupado o preocupado por la música. De hecho, algunas personas no tienen habilidades musicales, mientras que otras son completamente indiferentes a la música. Esta última categoría de personas tiene una afección llamada amusia, lo que significa que carecen de ciertos tipos de habilidades musicales. Un tipo de amusia es la sordera tonal, presente en aproximadamente el 5% de la población. Las personas sordas no se dan cuenta si tocan las notas incorrectas mientras cantan, y tampoco pueden reconocer cuando otras personas cantan fuera de tono. Otro tipo de amusia es la sordera rítmica, es decir, la incapacidad de seguir el ritmo de una pieza musical. Una persona famosa por su sordera rítmica fue el Che Guevara. Se decía que cuando la orquesta tocaba un tango, él bailaba un mambo. También hay muchas formas culturales de sordera rítmica, es decir, la incapacidad de seguir ritmos musicales de culturas extranjeras. Las investigaciones muestran que los bebés pueden detectar todo tipo de variaciones rítmicas, pero a los 12 meses su rango ya se ha reducido a las que escuchan en su vida diaria, las de su cultura. Si bien las personas con sordera del tono burdo o del ritmo pueden seguir disfrutando de la música y el baile, las personas con amusia en su sentido más absoluto, ni siquiera experimentan la música como música. Para esas personas, las melodías simplemente no suenan como música e incluso pueden adquirir un carácter inquietante. En lugar de escuchar lo que consideramos música, un hombre con absoluta diversión dijo que había oído el sonido de un coche chirriando. También hay personas que no tienen problemas para percibir la música, sino que simplemente no la disfrutan. Ciertos personajes históricos informaron que eran indiferentes a la música. Por ejemplo, en su autobiografía, Darwin revela que en su vida adulta perdió el gusto por la música. Y Freud explicó una vez que nunca escuchaba música voluntariamente porque era incapaz de obtener ningún placer de ella. Algunas personas quedan poseídas por los poderes musicales bastante tarde en la vida. ¿No estaría bien que de repente te bendijeras con superpoderes musicales? Deberías tener cuidado con lo que deseas, en realidad a algunos les ha pasado, y algunos se han vuelto tan poseídos por su habilidad musical que no hay espacio en su vida para nada más. Por ejemplo, tras ser alcanzado en la cara por un rayo, Cicoria, un hombre de familia de 42 años que antes era indiferente a la música, se obsesionó tanto con ella que apenas tuvo tiempo para el resto del mundo. Un par de semanas después del accidente, cuando recuperó sus energías y los exámenes neurológicos demostraron que no había sufrido ningún daño cerebral, de repente sintió un deseo incontrolable de escuchar música de piano. Empezó a comprar grabación tras grabación, pero como también ansiaba poder tocar la música, tomó prestado un piano y comenzó a practicar, y escribir constantemente las composiciones que escuchaba en su cabeza. Con el tiempo, dedicó tanto tiempo a la música que su esposa se divorció de él, pero ni siquiera eso ha detenido su pasión, y ahora toca de manera brillante. Sin embargo, se desconoce la base neurológica de su repentina musicofilia y sus poderes musicales. Sus escáneres cerebrales no mostraron signos de daño cerebral, por lo general la causa de la repentina liberación de talentos musicales. Otra de las corresponsales de la autora, Grace M., describió un surgimiento similar de pasión y talento musicales, aunque no fue alcanzada por un rayo ni parecía tener ninguna otra afección física o psicológica que pudiera explicar el cambio abrupto. A los 55 años, de repente comenzó a escuchar fragmentos de canciones en su cabeza y, como no sabía cómo anotar música, grababa sus melodías en cintas. Esta repentina aparición de canciones y fragmentos de canciones la sorprendió, ya que nunca antes había tenido ninguna habilidad musical. 3 años más tarde, grabó más de 300 fragmentos y compuso 4 canciones completas al mes que recibieron elogios incluso de músicos profesionales. El entrenamiento musical produce cambios físicos notables en el cerebro.
Ahora que hemos visto a las personas que parecen carecer de habilidades musicales, dirijamos nuestra mirada a los músicos. ¿Qué los distingue del resto? Las investigaciones muestran que el cerebro de los músicos es notablemente diferente al de los no músicos. Utilizando imágenes cerebrales, los neurocientíficos han realizado comparaciones precisas de los tamaños de varias partes del cerebro en músicos y no músicos. Estas diferencias son tan notables que los anatomistas experimentados pueden reconocer al instante el cerebro de un músico profesional, mientras que les resultaría difícil identificar el cerebro de un escritor, un artista visual o un matemático. Pero, ¿cómo se vuelve tan musical el cerebro de los músicos? ¿Nacen así? Las investigaciones sugieren que los músicos, de hecho, no nacen con diferencias notables en la estructura cerebral, sino que las adquieren a través del entrenamiento. Los efectos de los primeros estudios, en particular, son enormes. Los cambios neurológicos observados en el cerebro de los músicos están fuertemente correlacionados con la edad a la que comenzaron a entrenar, así como con la intensidad de sus ensayos y prácticas. Un estudio demostró que un solo año de entrenamiento con el violín producía cambios pronunciados en el cerebro de los niños. Pero, de hecho, nuestro cerebro responde rápidamente al entrenamiento musical a cualquier edad. Un estudio ha demostrado que los ejercicios de piano con 5 dedos pueden empezar a cambiar el cerebro en cuestión de minutos. Sin embargo, es la musicalidad innata de la que disfruta casi todo el mundo la que proporciona la base que permite que la formación musical tenga lugar en primer lugar. Las investigaciones muestran que prácticamente todo el mundo responde al entrenamiento musical, lo que sugiere que todos podemos entrenar nuestro cerebro para que sea como el de un músico. El ejemplo más claro de ello es el método Suzuki, en el que se enseña a los niños a tocar el violín mediante la escucha y la imitación. Prácticamente todos los niños que pueden oír responden al método Suzuki. Así que, si bien los músicos no nacen con un cerebro musical, su entrenamiento ciertamente cambia sus estructuras cerebrales de manera notable. Las personas con un tono absoluto pueden distinguir el tono de cualquier nota, pero esto no siempre es bueno. ¿Con qué tono te suenas la nariz? Para la mayoría de las personas, esta pregunta parece absurda. Sin embargo, las personas con un tono absoluto pueden reconocer al instante el tono de cualquier sonido que escuchen, incluso si te suenas la nariz. Por ejemplo, Sir Frederick Ouseley, antiguo profesor de música en Oxford, pudo detectar que el viento silbaba en re, que el trueno retumbaba en sol, y que el reloj marcaba en si menor. Sorprendentemente, cuando se ponían a prueba sus comentarios, siempre eran correctos, lo que demostraba que para las personas con un tono absoluto, cada tono se distingue absolutamente de los demás por una cualidad única y característica. Pero no todo el mundo tiene la bendición, o la maldición, de tener un tono absoluto, y es mucho más común en los músicos que en la población en general. Si bien solo una persona de cada 10.000 tiene un tono absoluto. Las investigaciones muestran que el 10% de todos los músicos puede tener un tono absoluto, que a menudo se adquiere a través de una formación musical temprana. Sin embargo, el tono absoluto no parece tener mucha importancia para las habilidades musicales, ni siquiera para los músicos extraordinarios. Por ejemplo, Mozart la tenía, pero Wagner y Schumann carecían de ella. Y si bien el tono absoluto puede parecer un sentido adicional favorable, para algunos músicos puede resultar angustiante e incluso incapacitante, debido, por ejemplo, a su hipersensibilidad a los instrumentos musicales desafinados. The Oxford Companion to Music describe a un destacado pianista que lucha por superar la sonata a la luz de la luna, por lo demás bastante fácil, simplemente porque no conocía el tono con el que estaba afinado el piano. Estaba perturbado al tocar la pieza en una tonalidad y oírla tan claramente en otra. La ceguera o una afección llamada sinestesia pueden mejorar las habilidades musicales. ¿Has escuchado alguna canción naranja últimamente? ¿Qué hay de los verdes? Para la mayoría de las personas, estas preguntas suenan surrealistas, pero para unos pocos tienen mucho sentido. Estas personas tienen una afección llamada sinestesia. La sinestesia es la activación de una experiencia sensorial mediante la estimulación de otra experiencia sensorial, por ejemplo, ver el color azul al escuchar un sol sostenido. Y en algunos casos, la sinestesia puede conducir a capacidades musicales extraordinarias.
Vemos esto en los sinestésicos musicales que sienten que su trastorno es fundamental para su pensamiento y sus habilidades musicales. La mayoría de los sinestésicos musicales ven automáticamente los colores cuando escuchan música, al igual que el compositor David Caldwell, para quien cada tonalidad musical, patrón y estado de ánimo tiene su propio color. Explica que el color ayuda a enriquecer y aclarar sus esfuerzos musicales, porque cuando los colores parecen correctos, sabe que está componiendo en la dirección correcta. Otro trastorno que puede mejorar la musicalidad es la ceguera. Por ejemplo, la falta de un mundo visual de los niños ciegos a menudo los lleva a llenar el vacío con un rico mundo sonoro. Algunos exhiben espontáneamente habilidades musicales excepcionales incluso sin ninguna enseñanza formal, lo que indica que la musicalidad es una respuesta directa y natural a la falta de estímulos visuales. Esto se ilustra aún más con investigaciones que muestran que cuando la información visual se pierde repentinamente, la corteza visual del cerebro no solo permanece sin función, sino que otras entradas sensoriales se reasignan allí. Esto significa que las células cerebrales que antes se ocupaban de las entradas visuales ahora comienzan a dedicarse a tratar la información sensorial auditiva, lo que aumenta ese sentido. Esto puede ayudar a explicar por qué el 60% de los músicos ciegos tienen un tono absoluto, en comparación con solo el 10% entre los músicos videntes, y por qué la pérdida de la visión, y el consiguiente recableado del cerebro, a veces también conducen a la sinestesia. Pueden aparecer dones musicales extraordinarios en personas con discapacidad intelectual. Es una creencia generalizada que se necesita una persona muy inteligente para dedicarse a la música, pero esto está lejos de ser siempre así. En realidad, la musicalidad es el tipo de talento más común entre los sabios, personas con discapacidad intelectual que muestran habilidades extraordinarias. Tomemos, por ejemplo, a Martin, un hombre con discapacidad intelectual que desarrolló una gran pasión por la música y una memoria fonográfica, lo que significa que podía recordar cada pieza musical que escuchaba, conocía más de 2000 óperas, y podía cantar las melodías o tocarlas en el piano de memoria. El autor puso a prueba sus conocimientos sobre las óperas, y se dio cuenta de que Martin no solo las recordaba perfectamente, sino que también recordaba la partitura exacta de cada instrumento y cantante. Además, cuando tocaba una pieza que nunca había escuchado, podía repetirla casi sin problemas incluso podía transponerla a diferentes tonos. El aumento de los poderes musicales de Martin, junto con el pobre desarrollo de sus otras habilidades, pueden explicarse por el daño en el hemisferio izquierdo del cerebro. Esto puede resultar en un mayor acceso a las habilidades musicales del lado derecho del cerebro que normalmente están inhibidas por el hemisferio izquierdo. Otro grupo de personas que suelen ser extremadamente musicales son las personas con síndrome de Williams, que suelen tener un coeficiente intelectual inferior a 60. El síndrome de Williams es muy poco frecuente, afecta quizás a 1 de cada 10.000 niños, y se caracteriza por defectos cardíacos, estructuras faciales inusuales y una disminución de la capacidad intelectual, pero también por una simpatía y sensibilidad generales a la música. Los estudios demuestran que las personas con síndrome de Williams emplean un conjunto mucho más amplio de estructuras neuronales para percibir y responder a la música, lo que las atrae casi sin poder hacer nada por la música. Por ejemplo, Gloria Lenoff, una joven con síndrome de Williams, aprendió a cantar arias de ópera en más de 30 idiomas a pesar de que no podía completar ni siquiera los problemas matemáticos más simples. La música puede aliviar los trastornos del movimiento e incluso ayudar a las personas a recuperar el movimiento de sus extremidades. ¿Alguna vez has salido a correr y te ha presionado mucho el efecto energizante de una canción? De hecho, este efecto movilizador también se usa en una variedad de dominios médicos. Por ejemplo, la música a veces puede aliviar el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette se caracteriza por tics a menudo explosivos, como sacudidas, mímicas e incluso gritos. Sin embargo, se ha descubierto que el jazz o el rock juguetones ayudan a los pacientes debido a la libertad de los géneros para improvisar. Por ejemplo, el baterista profesional de jazz David Aldrich usó la batería para dirigir la energía incontrolable de su síndrome de Tourette en un flujo ordenado.
El ritmo y el flujo de la música también pueden ayudar a la enfermedad de Parkinson, una enfermedad del sistema nervioso caracterizada por movimientos imprecisos y rigidez muscular. Para muchos pacientes de Parkinson, el tipo correcto de música, suave y con un ritmo bien definido, puede ayudarlos a moverse con mayor facilidad. Para la paciente Francis D. La música parecía ser tan eficaz como un fármaco y, cada vez que la tocaba, podía recuperar su flujo normal. Además de tratar enfermedades, la música también puede activar a las personas que se han quedado inmóviles debido a un derrame cerebral o un accidente. Cuando una persona pierde la movilidad, por ejemplo, porque su pierna se ha paralizado temporalmente, a veces olvida cómo usar la extremidad afectada. En estos casos, la música a veces tiene la capacidad de hacer que la extremidad vuelva a entrar en acción, porque activa el sistema motor. Por ejemplo, el autor tenía un paciente en un asilo de ancianos con una pierna que no servía debido a las muchas semanas de inmovilidad causadas por una fractura de cadera. Sin embargo, gracias a una exposición sistemática a plantillas irlandesas, música que parecía reactivar automáticamente su pierna, la paciente comenzó a recuperar lentamente la capacidad de mover la pierna y, finalmente, pudo volver a caminar. La musicoterapia puede ayudar a las personas con demencia y problemas del habla. Aunque parece que el poder de la música siempre ha sido fundamental para la humanidad, el concepto de musicoterapia es relativamente nuevo. En la musicoterapia, los pacientes componen, escuchan y tocan música para lograr objetivos terapéuticos individualizados. Surgió en respuesta al regreso de soldados dañados y traumatizados de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros musicoterapeutas pronto descubrieron que la música podía aliviar su miseria física y psicológica. Hoy en día, la musicoterapia es ampliamente reconocida como una forma de terapia, y se usa principalmente para ayudar a las personas con afasia, es decir, a las personas que no pueden hablar. Por ejemplo, Samuel S. desarrolló una afasia grave después de un accidente cerebrovascular, y no pudo expresar ni una sola palabra a pesar de 2 años de terapia intensiva del habla. Pero a pesar de que no podía hablar, podía cantar un poco. Y después de escucharlo cantar 2 palabras de Allman River, un musicoterapeuta decidió aceptar el desafío, y pronto comenzó a progresar. Después de solo 2 meses de cantar junto con su terapeuta y practicar diferentes baladas, pudo dar respuestas breves pero significativas a las preguntas. Para Samuel, la musicoterapia funcionó mucho mejor que la terapia del habla porque su accidente cerebrovascular había provocado alteraciones en la zona del cerebro del habla sin afectar las estructuras implicadas en el canto. Por lo tanto, activar la parte de canto de su cerebro ayudó a estimular la actividad en las partes lingüísticas dañadas. Sin embargo, la musicoterapia no solo se usa para personas con afasia. También puede ser beneficioso para las personas con demencia. La demencia es un trastorno cerebral causado por una enfermedad o lesión cerebral, y se caracteriza por un deterioro del razonamiento y una creciente pérdida de memoria, lo que lleva a un estado aparentemente sin sentido. Afortunadamente, la musicoterapia puede ayudar incluso en casos extremos de demencia, porque la memoria musical y la emoción pueden sobrevivir mucho después de que hayan desaparecido otras formas de memoria. Por ejemplo, el paciente con demencia Buddy, que no podía recordar gran cosa de su vida, aún podía recordar y cantar casi todas las canciones que había cantado. Y cuando cantó, por un momento, volvió a la vida. Algunas personas sufren terribles convulsiones al escuchar música. Si realmente no te gusta una pieza musical en particular, probablemente simplemente la apagues o te alejes de su alcance. Pero imagina que reaccionas con tanta fuerza a ciertas canciones que tienes un ataque tan pronto como las escuchas. Esto les puede pasar a algunas personas que tienen epilepsia, un trastorno que implica convulsiones y pérdida del conocimiento, a menudo como reacción a una intensa estimulación sensorial. Sin embargo, si bien la mayoría de las personas saben que las crisis epilépticas pueden desencadenarse con luces brillantes y parpadeantes, es menos conocido que algunos pacientes epilépticos también pueden tener convulsiones a causa de la música. Este trastorno se denomina epilepsia musicogénica, y la música que desencadena este tipo de convulsiones varía de un paciente a otro.
Algunos pacientes relatan que sus convulsiones son provocadas solo por ciertos instrumentos, mientras que otros son sensibles a ciertas notas, melodías o canciones. Por ejemplo, una de las pacientes de la autora, Silvia N., sufría un ataque epiléptico cada vez que escuchaba su CD favorito de canciones napolitanas, mientras que el señor S. sufría un ataque simplemente por imaginar una pieza musical. Estas convulsiones inducidas por la música pueden llegar a ser tan graves que pueden provocar miedo a la música. Nikonov, un famoso crítico musical del siglo XIX, desarrolló una fuerte musicofobia tras las terribles convulsiones que experimentó al escuchar música. Tras su primera convulsión en una ópera, se volvió cada vez más sensible a la música, hasta que, finalmente, casi cualquier música, por tranquila que fuera, lo provocó convulsiones. La pérdida de audición puede provocar alucinaciones musicales intrusivas y angustiosas. Probablemente hayas escuchado una melodía pegadiza que se te queda en la cabeza durante horas o días. Pero imagina cómo sería si estas lombrices tuvieran la calidad de una percepción real, como si tuvieras altavoces reales sonando en tu cabeza. De hecho, muchas personas experimentan este tipo de alucinación musical, que se siente como si tuvieran música real sonando internamente. La mayoría de los pacientes hacen hincapié en que la música parece tener un origen externo, y solo cuando no pueden encontrar una fuente externa para ello se dan cuenta de que la música está siendo generada por su propio cerebro. Uno de los corresponsales del autor llamó a sus alucinaciones su máquina de discos intracraneal, la máquina de discos de su cráneo. Una de las causas de estas alucinaciones musicales que los fisiólogos han identificado es la pérdida de audición. Esto lo demuestra la gran cantidad de alucinaciones musicales en personas mayores que sufren de sordera creciente. Por ejemplo, la señora C. es una de las muchas personas que comenzaron a tener alucinaciones musicales graves después de sufrir una pérdida auditiva profunda. Su música era fuerte e intrusiva, saltaba erráticamente de una canción a otra, cambiaba entre canciones de musicales, villancicos navideños y melodías patrióticas. Su música se detenía solo cuando estaba involucrada intelectualmente con algo como una conversación o un juego de cartas. Pero aunque las alucinaciones musicales pueden explicarse fisiológicamente, no tienen una cura específica. La señora C. temía que sus alucinaciones musicales fueran signos de una enfermedad mental, hasta que un examen neurológico demostró lo contrario. El examen mostró que las alucinaciones eran el resultado de que su cerebro, privado de sonido, intentaba mantenerse activo creando su propia estimulación sonora. Esta autoestimulación activó las mismas estructuras cerebrales que normalmente se activan en la percepción de la música real, lo que creó las alucinaciones. Después de probar muchos tratamientos e incluso recuperar su audición, la señora C no pudo liberarse de las alucinaciones y, finalmente, aprendió a vivir con ellas.